título ponemos componentes básicos para una comunicación. ¿Verdad? Componentes o elementos básicos para una comunicación. ¿Qué necesitamos para entablar una comunicación? Antes de que escribamos, vamos a entenderlo de una manera humana, ¿verdad? Les vuelvo a repetir que casi la mayoría de los grandes avances tecnológicos, ¿verdad?, ¿qué ha tratado de hacer el hombre? ¿Imitar a quién? A la naturaleza. Y ya lo hemos visto en los aviones, con los pájaros, los helicópteros con las libélulas que andan por ahí, mucha semejanza, ¿no? Entonces, parte del desarrollo tecnológico es que el hombre ha intentado imitar a la naturaleza. Y entonces, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestros desarrollos, ¿verdad? Si yo ya lo entiendo a nivel físico, lógico, humano, eso que me estoy planteando como estrategias, lineamientos de cómo reproducirlo a nivel físico, pues lo voy a realizar. ¿Sí queda claro? Entonces, nos planteamos cómo nos comunicamos los seres humanos. ¿Qué debe de haber para que se entable una comunicación a nivel humano? Mínimo dos personas. Entonces, yo iría escribiendo. Para entablar una comunicación se necesitan dos entes, así le vamos a llamar. En este ejemplo, dos personas. ¿Sí? Una que va a fungir como ¿qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Enviando, ¿verdad? ¿Sí? Información de qué tipo, hablada, y si ya queremos especificar más a nivel físico cómo escuchamos, pues bueno, ya es diferenciales de presión a una cierta frecuencia, con una cierta amplitud, etc. ¿Sí? Pero nada más dejamos que se necesita comunicación. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a llamar al ente, en este caso a la persona, que está emitiendo la información? Es un emisor, ¿verdad? Y en el mundo de las comunicaciones nosotros le vamos a llamar transmisor. Transmisor de la información. ¿Sí? Bien. ¿Qué más se necesita? Exacto. Para que esa información llegue a su destino, vean lo que estoy diciendo, necesitamos un medio que transporte ¿qué? Esa información, el mensaje. ¿Sí queda claro? Entonces, pues tenemos la primera persona, emite, a través de ¿qué dijimos que se llama este? Transmisor, y la información va a viajar en este caso, de lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? El medio que es el aire, ¿no? ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, el medio nos sirve para recibir ese mensaje que está en el medio. La otra persona, ¿verdad? ¿Sí? A través, vamos a poner aquí, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Tumbo. ¿Sí? Bien. Al ente que recibe el mensaje, ¿cómo lo vamos a denotar en esa topología de comunicación? Como el receptor. ¿Sí? Las siglas que le vamos a dar nosotros en el ámbito electrónico va a ser RX. ¿Sí queda claro? Bien, entonces el emisor va a ser nuestro transmisor, ¿sí? Y el receptor lo vamos a denotar por RX. ¿Sí queda claro? Bien,
Perfecto. Entonces, punto y aparte. Ya que entendemos cómo se entabla una comunicación, vamos a definir los tipos de comunicación que hay. ¿Sí? Y lo voy a dejar con esos dos muñequitos porque se entiende bastante bien, ¿verdad? Después le vamos a quitar los muñequitos y le vamos a poner periféricos. ¿Sí está claro? Bien, vamos a determinar qué tipo de comunicación podemos entablar. Si solamente este ente transmite, ¿cómo le vamos a llamar a esa transmisión? ¿Qué es transmisión qué? ¿Half o full? Half duplex. Cuando la transmisión solamente es en un sentido, ¿verdad? Se define como half duplex, ¿verdad? Half de medio, ¿sí? Half duplex. Bien, pero si ahora requiero que este también sea chorejón, transmite en un sentido y luego el otro también, voy a tener este sentido del flujo de transmisión o el inverso. Cuando hay una comunicación bidireccional, o sea que fungen como transmisor y receptor en diferentes tiempos, o igualmente, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Porque a nivel humano no podemos estar hablando y escuchando, pero yo sí puedo hacer un sistema electrónico que haga eso, que estés transmitiendo y recibiendo información en el mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esa forma de comunicación? Full duplex. ¿Sí queda claro? Entonces transmite y se recibe con los dos entes. Bien, perfecto. Punto y aparte. Entonces ya entendemos cuáles son los elementos básicos para una comunicación. Ahora, de estarlo viendo con muñequitos, vamos a verlo como lo estandariza la triple E. ¿Sí? Un enlace de comunicación entre sistemas digitales. Entonces ponen topología de comunicación de dos entes digitales. Bien, ¿qué define la triple E en cuestión de comunicación de dos entes digitales? Bien, determina simbología y apartados para cada simbología. Entonces vamos a poner un cuadro donde le vamos a llamar DCE. ¿Qué es un DCE en un enlace de comunicación digital? Las siglas, ¿no? En inglés, y así lo van a ver en algunas literaturas que hay por ahí. ¿Qué significa DCE? Es Data Terminal Equipment, y no es DCE, perdón, DTE. ¿Qué significa? Data Terminal Equipment, equipo terminal de datos, que prácticamente es una computadora. Ese es un DTE o host, se llama en el mundo de las redes digitales. DTE, ¿qué significa, jóvenes? Físicamente, ¿qué es? Una computadora. ¿Sí queda claro? Para poder hacer el enlace con la topología que vimos, necesitamos un medio. ¿Sí queda claro? Y entonces, para que el equipo terminal de datos, en este caso la computadora, se pueda comunicar,
a través del medio lo tenemos que acoplar, ¿sí? Entonces, existe un equipo en esta terminología llamado, ahora sí, DCE. ¿Qué es un DCE? Primero tenemos que decir, ¿verdad? ¿Qué significa? Data Communication Equipment. Equipo de comunicación de datos, que físicamente es un modem. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo la manera de cómo me puedo comunicar. Ahora, ¿qué sigue según nuestra topología? De este lado tenemos el transmisor. Para que yo haga una comunicación, que tenemos que tener otra computadora, ¿no? Otro Data Terminal Equipment del otro lado. Entonces tenemos otro DTE, y para que se comunique al medio necesito un DCE. Y para hacer full duplex, vean las flechas que estoy colocando, puede salir datos del DTE o recibir datos del DTE. ¿Sí queda claro? En la topología que hacía Sun es una empresa que fue la que creó todos los protocolos que ustedes conocen por ahí como TCP/IP. Sun Electronics se llamaba la compañía, que después fue absorbida por Oracle. Oracle es Sun System, ¿no? Y entonces compró toda la plataforma que hicieron estos señores, y ahí está basado todo lo que es comunicaciones para redes digitales. ¿Sí queda claro? Bien, entonces, ¿qué necesito para hacer el enlace entre los dos DTs y los DCs? ¿Qué sigue en el dibujito que pusimos? ¿De qué? El medio de comunicaciones. Y entonces, para hacerlo global, yo puedo poner lo siguiente, que aquí tenemos, y ustedes me dicen qué es. ¿Qué es? La red telefónica. ¿Sí queda claro? Entonces, a través de modems, utilizando la red que tiene ahorita la compañía, ya no digo tele porque es el señor que cayó en la punta del alma, llamado Slim, ¿no? Nefasto, ¿verdad? Se preocupa por los mexicanos. Ajá. Si sus trabajadores no tienen ninguna prestación, se pasa de listo, señor, ¿verdad? Bien, entonces utilizo la red. Nada más puedo hacer comunicaciones a través. ¿Qué tiene la red telefónica físicamente? ¿Cómo me comunico físicamente? ¿A través de qué? ¿De dos qué? Hilos, dos cables, ¿verdad? ¿Sí te aclaro? Entonces puedo tener una comunicación a través del medio, una red alámbrica, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Entonces ahí ponemos, el medio puede ser una red alámbrica. Físicamente, ¿qué son? Un par de cables. ¿Sí queda claro? Y ahorita, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver qué pasa con las cosas, ¿no? ¿Sí? Bien. Si de alguna manera la red está saturada, ¿qué tiene la compañía de enlaces digitales para poderme garantizar que me puedo conectar en cualquier instante del tiempo? ¿Puedo salir nada más a través del par de hilos o hay otra manera? Aquí vamos a ejemplificar que puedo salir. ¿Qué es esto? Ajá. Y luego de este lado, comunicación vía ¿qué?
Aquí llamamos alámbrica, así es, y aquí inalámbrica vía RF por radiofrecuencia. ¿Sí queda claro? Bien, entonces pues eso ustedes no lo ven, ¿verdad? Cuando se comunican con su teléfono, que es vía RF, llega a la célula y la célula toma la determinación de utilizar la red de Telmex alámbrico, me puede ir a través de radiofrecuencia, ¿verdad? A través de satélite o de líneas de mira de las antenas. Ustedes ven por ahí que tienen los platos parabólicos orientados a cierta región, ¿verdad? De esa manera se manejan las comunicaciones. ¿Sí queda claro? Y ahorita vamos a ver un poquito de más cosas. Bien, entonces significa que el medio puede ser alámbrico o inalámbrico. Entonces, si termino lo de el dichoso Bluetooth, lo vamos a implementar, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita ya tengo implementado con Android Studio, ¿no? Utilizando el teléfono y enviando información a la PC, utilizando el modulito del 886 que por ahí les mostré el dichoso cable. ¿Sí está claro? Entonces ese nada más es esclavo el Bluetooth, todavía no termino el programa de que sea transmisor receptor con el módulo Bluetooth. ¿Cuánto costó el modulito? Bueno, si alcanzo a terminarlo va a ser con el maestro, si no, ¿cuál fue el H05? ¿No? Sería con el H06 que es esclavo, pero eso les diré si terminamos. Ahorita lo que me interesa es de que hagan el enlace físico y por ahí los que están haciendo con el otro módulo de inalámbrico, el ASK, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces tenemos que ver ahorita la teoría para saber, es que no se sincroniza y es que el dato llega mal a que ver técnicas, ¿verdad? Hay problemas a la hora de transmitir. ¿Cómo los corrijo? Es lo que vamos a ver. ¿Sí queda claro? Bien, perfecto. Entonces ya está. Me puedo enlazar vía alámbrica o inalámbrica. ¿Sí queda claro? Y bueno, también hay otro medio. ¿Por qué otro medio me puedo comunicar? Ya vi par trenzado, ya vi RF, 802.1 la norma para RF. ¿Cuál me falta el otro medio? El FDI, ¿verdad? Fibra óptica. ¿Sí? El que quiera hacer, pues bueno, hágalo, está interesante. Compro un emisor de infrarrojo, ¿verdad? Pongo del otro lado un fototransistor y empiezo a transmitir. ¿Sí queda claro? Aquí jugamos rico, ¿eh? Aquí jugamos rico. Muy bien. O si no lo quiero hacer más baratito, pues el apuntador de infrarrojo y pongo mi resistencia, mi fotoresistencia, la configuro y ya nada más pongo un transistor para convertir de análogo a digital y se acabó. ¿Jugamos? Ustedes digan y jugamos. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya está entendido cómo logro la comunicación. ¿Sí o no? Bien, entonces punto y aparte ponen análisis de una línea de transmisión. Vamos a ver qué pasa cuando yo quiero transmitir. ¿Será ideal el par de cobre para transmitir información a nivel digital? Bien, entonces pongan atención y ahorita escriben. Yo voy a simbolizar ahorita una línea de transmisión con estas dos líneas.
que tienen una longitud, como lo vieron ahí en física, ¿no? L, un conductor con longitud L, sección transversal A, etcétera, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer el análisis hasta ese nivel. Bien, lo que yo quiero que se vea es lo siguiente. Cuando yo polarizo, ¿qué significa polarizar? Llevar estos dos conductores a un potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo le pongo una batería a esos dos cables? Superficialmente, ¿qué va a pasar en el conductor? Que va a tener una ¿qué? Una carga distribuida equipotencialmente en toda la superficie. ¿Sí? ¿Quién les dio esto? ¿Quién? Bernardo, ¿no? Y en el otro conductor, ¿qué carga eléctrica tengo? La negativa, ¿sí? Entonces tengo distribuida una carga equipotencial en toda la superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué se forma? Al fin de cuentas, los conductores son placas metálicas que están separados una distancia de, y en medio hay un eléctrico, se genera un campo eléctrico, ¿verdad? De X coulomps, ¿sí? Pero cuando yo polarizo a dos conductores, se me va a formar un ¿qué? Capacitor. Se forma un capacitor en paralelo. Entonces lo vamos a simular con esto. Obvio que el capacitor está repartido en toda la longitud del conductor, pero ¿cómo estarían conectados si tengo un capacitor por X distancia? Pues que sumo todos y solamente pongo un capacitor total de toda esa línea, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Y pues les voy a dejar una tarea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo polarizo una línea de transmisión por cuestión de carga eléctrica, se me va a formar un ¿qué? Un capacitor que está conectado en paralelo a la fuente que está emitiendo la señal. ¿Sí queda claro? ¿Sí ven cómo estoy concluyendo? ¿Sí? Entonces, ese capacitor está en paralelo a la fuente que está generando esa carga eléctrica, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Bien. ¿Qué más tiene de particularidad la línea de transmisión? ¿Será que puedo definir a nivel físico que un conductor se opone linealmente por X longitud a la misma magnitud al flujo de corriente? ¿O cambia? ¿Sí me explico lo que quiero decir o no? Quiero decir una cosa: si yo pongo un metro, ese metro me va a transportar la misma carga, la misma corriente que si yo pongo 2 metros. ¿Cómo va a ser esa relación? Me voy al laboratorio y empiezo a hacer, dejo la corriente constante y voy midiendo y voy midiendo y voy midiendo, ¿no? ¿Sí? Y voy a encontrar una particularidad. Si pongo un metro, vean, un metro de cable, ida y vuelta serían 2. Si yo a este le quito y le pongo un ómetro, ¿sí? Y empiezo a jugar un L, 2L, 3L, 4L, etc. Y L es un metro, ¿sí? ¿Qué esperaría ver en reacción en el ómetro? ¿Qué pasaría si varío la longitud y esto permanece constante? ¿Qué me darían?
el premio Nobel de Física, ¿verdad? Ya estás encontrando un superconductor que no se opone al flujo de electrones sobre él. ¿Sí queda claro? Pero no pasa así. ¿Qué esperaría ver? Que por cada unidad de longitud, ¿verdad? ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Se vaya aumentando o decrementando? Aumentando. Entonces, ¿qué significa? Que los conductores, ¿verdad?, no tienen resistencia cero. ¿Sí queda claro? Diferente de cero. ¿Qué magnitud? Tarea. Se van a ir a la página de Condumex. Condumex es una compañía que se dedica a hacer conductores eléctricos. ¿Sí queda claro? Y van a agarrar el 16AWG. Van a meterse a la página y se van a ir a los conductores y van a buscar las características del conductor 10AWG. 16AWG. ¿Sí? Y lo comparan con el 22AWG, porque ahí cambia la sección transversal. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Sí. 16 contra el 22. Quiere decir que ustedes manejan por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué esperaría ver? Si la sección transversal es mayor, ¿la resistencia aumenta o disminuye? Eso es lo que quiero que investiguen, ¿verdad? Si aumento la sección transversal del conductor, ¿la resistencia por unidad de longitud aumenta o disminuye? ¿Qué significa eso? Que si dependiendo del diámetro del conductor puedo transportar más corriente o menos corriente. ¿Sí queda claro? Entonces está bien. Perfecto. Entonces, eso va a ser una limitante en mi línea de transmisión, la longitud del conductor. Y entonces, ¿qué parámetro eléctrico me va a introducir la longitud del conductor? ¿Qué estamos midiendo? Entonces, esa resistencia, ¿cómo se va a reflejar en el conductor? ¿De forma paralela? Serial. ¿Sí? Si queda claro, entonces voy a tener una resistencia total de todo el conductor, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Y bueno, los que vayan a estudiar comunicación lo van a ver más a detalle, en las líneas de transmisión. ¿Sí queda claro? Bien, y aparte, ¿qué pasa cuando hago circular una corriente en un conductor? Se me genera un campo, ¿verdad? ¿Sí? Y va a aparecer otro elemento que no lo vamos a considerar mucho porque no pega como debiera, una bobina. ¿Sí queda claro? Entonces son las particularidades que tiene una línea. Y entonces al hacer el análisis, ¿verdad?, vamos a empezar con problemas. Bien, ahorita nada más vamos a considerar los parámetros básicos de la línea de transmisión: caída de potencial y bajo ancho de banda. ¿Te oyeron lo que dije? ¿Te oyeron lo que dije? Un ancho de banda bajo. ¿Sí? ¿Qué se me está formando ahí? Volvemos a regresar a nuestro análisis. Yo tengo aquí mi batería, que en este caso no va a ser una señal constante en tiempo, voy a poner una variante en tiempo. ¿Qué se está formando aquí con este circuito? Estoy introduciendo el voltaje y aquí estoy viendo el V0 de respuesta. Eso ya lo analizamos, ¿no? Cuando vimos el TAP. ¿Qué circuito se me está formando ahí? Una resistencia en serie y un capacitor en paralelo conectado a la fuente de transmisión de datos. Un filtro, ¿verdad? Un circuito, un filtro ¿qué? Pasabajos, porque ya vimos este comportamiento en función de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un osciloscopio y esta fuente es binaria, me genera pulsos binarios, ¿sí?
Si yo pongo el osciloscopio en estos dos puntos, A y B, aquí pongo el osciloscopio, ¿qué es lo que vería? Voy a ver este pulso, ¿sí? ¿Sí me explico? No. Vería este pulso introduciéndose a la línea de transmisión. Ahora, del otro lado, al final, yo voy a poner otro osciloscopio aquí al final, ¿sí? ¿Sí te aclaro? ¿Qué espero ver? Este tiene, vamos a ponerle magnitud, la amplitud es BCC. ¿Qué vería del otro extremo de la línea de transmisión? ¿Quién dice, pues lo mismo? ¿No? Lo mismo vería. Es el mismo pulso, con la misma amplitud y la frecuencia. ¿Esperaría ver eso? Si yo fuera idealista y viéndolo, son dos conductores, ¿no? Y ya sabemos que el conductor, pues, no le hace nada a la transmisión de la energía. Idealmente, ¿no? ¿Sí? Si la línea de transmisión se fuese ideal, lo que yo estoy introduciendo, lo obtengo a la salida. Entonces, la misma señal que entra es la misma señal que sale de la línea de transmisión. Eso sería ideal, pero no tiene este efecto. ¿Y qué le hace un capacitor en respuesta a los impulsos que le estoy introduciendo? Vean, empezamos en T0 y de volada nos vamos a BCC, pero por operación del capacitor, un capacitor se carga rapidísimamente, ¿no? Aquí tengo una constante de tiempo de carga del capacitor RC. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a llegar así de esta manera, ¿no? ¿Cómo va a ser? Exponencialmente, ¿no? ¿Sí queda claro? Se carga el capacitor, ¿sí? Y ahora, cuando se le quita la energía, se le desconecta, ¿qué pasa con el capacitor con respecto a la salida? Que se va a descargar y no va a ser de esa manera, ¿verdad? Va a ser. ¿Sí queda claro? Resulta que yo estoy metiendo un pulso, ¿verdad? Digital, y me lo está convirtiendo a ¿qué? Analógico. Me está distorsionando la señal. Entonces, a ese efecto que estamos viendo, ¿qué se dice que le hace la línea de transmisión a la información? La distorsión. Entonces apuntamos, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Pero nada más es eso. Me falta este efecto. ¿Y qué le va a hacer la resistencia al potencial eléctrico? Si crece la longitud, me va a hacer esto. Me está distorsionando y atenuando la señal. ¿Sí queda claro? Interesante, ¿no? Y si crezco en longitud, va a llegar que este pulso haga esto. Prácticamente se pierde la señal. Es que ya tengo 500 metros y ya no recibo nada, maestro. Y hay líneas de transmisión de muchísimo más. ¿Sí? La red de trenes que ven por ahí, por toda la ciudad. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para eso? Para reforzar la señal. Si se cayó, ¿qué tengo que hacerla? Acuérdense que vimos por ahí los diagramas de bloques. Si se cayó, ¿qué tengo que hacer? ¿Volverla a qué? ¿A qué? Está pequeña y luego la subo. ¿Cómo se le llama ese efecto? Amplificar. Entonces eso se les llaman repetidores. ¿Sí queda claro?
¿Qué es un repetidor? Un amplificador de señal. ¿Para qué? Por si se cae a 2 volts, ¿verdad? A X distancia, la recibo y la vuelvo a amplificar para regresarla a 5 volts y se vuelva a ir la cantidad de distancia que quiero. Y si necesito más, ¿cuántos repetidores tendría? Pues dependiendo de la distancia hasta donde quiera llegar, ¿no? Desde aquí hasta Querétaro, si quieres. ¿Sí queda claro? Muy bien, perfecto. Y entonces alguien va a decir, no, pues sale caro la línea de transmisión, mejor vete por RF, ¿no? Compra los transmisores y bla, bla, bla. Pero bueno, en fin. Ok, entonces entendemos una cosa de la línea de transmisión. No puedo tener longitudes largas porque la señal se atenúa al grado de que se pierde. Conclusión. ¿Sí? ¿Qué puedo decir de la línea de transmisión en cuanto a la longitud? Si hago mi tabulación y veo que por cantidad de longitud se atenúa X voltaje, que eso equivale a decibeles en el mundo de la potencia eléctrica, ¿qué tengo que hacer? Colocar repetidores. Y si no quiero, ¿qué tengo que hacer para comunicarme? Decirle al usuario que para comunicación sería no debe de rebasar X distancia. ¿Cuánto en RC232? 20 metros. 20 metros. El estándar de comunicaciones seriales que traían las computadoras, y de hecho es el que vamos a manejar la siguiente, no puedo tener longitudes de cable arriba de 20 metros porque pierdo la señal. Y ya lo vimos por qué. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa es un filtro pasabajas? Significa que no puedo rebasar. ¿En cuánto está ahorita la tasa de transmisión en una tarjeta de red? 100 megabits. Por ahí les han de haber dicho, ¿no? La 10 base T, ¿no? ¿Qué tasa de transmisión tiene? 100 megabits por segundo, etcétera. ¿Sí? Nosotros en el mundo de comunicaciones no vamos a alcanzar esas velocidades porque no tenemos moduladores de ese tipo, ¿verdad? Vamos a utilizar una modulación básica, ¿sí? Y pues no podemos rebasar en 20 metros ni 11.200 vatios. ¿Ya oyeron lo que estoy diciendo? Ahorita vamos para allá, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro o no, jóvenes? Bien. Perfecto. Entonces, ya que entendí que transmitir un pulso digital en una línea no es recomendable porque la línea lo distorsiona, ¿será posible que otra forma de señal sufra menos problemas a la hora de transmitirse en el medio? Sí, no quiero transmitir pulsos digitales porque la línea me los distorsiona. Ahora, ¿qué tal si transmito así? Una senoidal. Ya vi que la binaria digital sufre distorsión. ¿Qué le hace el capacitor a una senoide? ¿Distorsiona la señal? No. Simplemente, ¿qué va a hacer? Por la resistencia atenuamos, ¿verdad? Por el capacitor lo vamos a volver a atenuar porque el capacitor, acuérdense que dije que es una reactancia y que está dada por la fórmula, ¿sí? Entonces, si la frecuencia crece, la resistencia disminuye. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a ser un divisor de voltaje donde, aparte de la línea de transmisión, si crezco en frecuencia, esta señal del otro lado lo único que va a hacer es, se conserva el periodo, pero se va
atenuado. Y entonces ya encontramos la solución. No voy a transmitir información binaria, la voy a transmitir en forma de energía alterna, ¿no? Pero ¿y ahora cómo le hago para enviar el 1 y el 0? ¿Qué es lo que quiero que transmita? Entonces ponemos como subtítulo tipos de modulación. Vamos a modular la señal. Tipos de modulación. Primera modulación. ¿Sí? Y vean lo que voy a hacer. Yo voy a tener un circuito que me module la señal senoidal de una frecuencia base con esta cadencia. ¿Sí? Cuando pasa la señal, 1, ausencia de señal, 0. ¿Cómo se le llama a este tipo de modulación? ASK. ¿Sí? ¿Qué le estoy moviendo a la señal, jóvenes? ¿Qué le estoy moviendo? El periodo es el mismo. ¿Qué más se ve ahí? ¿La qué? De repente tiene y luego nada. Tiene y nada. ¿Qué le estoy moviendo? Entonces es modulación por amplitud. Tengo una portadora de una frecuencia. A la frecuencia que se ve modulada se le llama portadora, ¿verdad? Es una señal con un cierto nivel y una frecuencia. ¿Cómo lo puedo hacer eso sencillo? Pues este oscilador que tiene estas características, simplemente que le pongo un switch, dejo pasar la señal, la cierro, quito y pongo el switch. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto. Entonces, transmitir en ASK es muy sencillo. Tengo un oscilador y simplemente conmuto. ¿Sí queda claro? ¿Y cómo lo recibo del otro lado? ¿Qué sería lo sencillo aquí? Pues ya lo sabemos, esa es una señal alterna, ¿no? ¿Cómo le hice para construir mi fuente de alimentación? Simplemente pongo un diodo aquí y un capacitor. ¿Y qué le voy a hacer a la señal? Pues que llega, la filtro y baja, la filtro y baja. Entonces esto lo voy a convertir a binario simplemente con un diodo y un capacitor. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Muy bien, entonces esa modulación se llama ASK. Y los que están jugando con el transmisor del carrito, eso es lo que utilizan. Modulación en ASK para hacer el enlace a nivel RF, claro, obviamente, ¿no? Portadora, no portadora, y entonces ya está. Todos también los que estudian electrónica, pues la verdad está padrísima la carrera, mucha chinga, mucha matemática, matemática de veras, ¿no? Ahí ustedes saben, ¿no? ¿Sí? Perfecto. ¿Nada más se tiene ese tipo de modulación? No. Viene la siguiente, y ustedes me dicen quién le estoy moviendo a la señal base. ¿A cuál es la señal base? Esto. Le estoy moviendo la amplitud. Ahora, ¿hay otro parámetro de la señal que le pueda mover? ¿El qué? El periodo. Y el periodo implica ¿qué? La frecuencia. Entonces, ¿cómo se vería la señal en tiempo periódica si muevo módulo ahora por frecuencia?
¿Cómo se vería? Tengo así, y ahora vean. Frecuencia alta, frecuencia baja. 1, 0, 1. ¿Se queda claro? ¿Cómo se le llama a esta modulación? FSK. ¿Tiene algún significado, profe? Frequency Shifting Keying. ¿Sí? Y por último, ¿qué le puedo mover a la señal de allá arriba? Si yo estoy aquí, digo que estoy en fase, pero ¿qué tal si la muevo así? Ahora no empieza en 0, empieza en 90. Le estoy moviendo ¿qué? La fase. Entonces, ¿cómo la vería en una modulación? Y de hecho, esta de la que vamos a ver ahorita es la que tiene sus tarjetas de red y las diferentes formas de cuadratura, que ya ese es otro rollo más grueso. Bien, entonces, ¿qué sería? Transmito 1, 0. Le cambio la fase 180 grados. ¿Sí queda claro? Y obvio, los receptores para FSK y este ¿cómo se va a llamar? Pues de la sigla en inglés, ¿no? Fase FSK. ¿Sí queda claro? Entonces, esos son los tres tipos de modulación básicas que tenemos. ¿Sí queda claro? ASK, FSK y PSK. ¿Qué significa el SK? Amplitude Shifting Keying, Frequency Shifting Keying, conmutación de aveado, así le llaman. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos los tres tipos de modulación y con eso pues no hay mucha distorsión que me introduzca a la línea de transmisión. ¿Sí queda claro? ¿A qué hora tiene, pues? Y ya por eso desmayar. 12:42. ¿Eh? Ah, falta todavía 15 minutos. No, que me acuerde porque me echa a correr. Desde ahorita. Bueno, ¿alguna pregunta de las modulaciones, jóvenes? ¿Cómo se, o sea, en un circuito como por ejemplo la FSK, cómo se transforma allá a la digital? El circuito de recepción se llaman PLL. Tarea para que antes se preguntó. Buscar los circuitos PLL. ¿Qué son? Son osciladores entonados. ¿Sí? Así los buscan. Sintonizadores PLL. Y obviamente pues son operacionales, detectan el corrimiento de la señal y van diciendo si la diferencia, se les llaman amplificadores de cuadratura, ¿verdad? Y entonces es un poco complejo, pero prácticamente es un VCO. ¿Sí saben qué es el VCO? Un oscilador controlado por voltaje. ¿Sí? Entonces se encuentra la misma fase y entonces, dependiendo de programación, me prende un pin o el otro. Para recepción. Para modularla, simplemente es un oscilador donde tú cambias el valor del capacitor, está a una frecuencia, le desconectas este y le conectas el otro, y entonces te va a dar otra frecuencia. Así se puede hacer un transmisor FSK. El PSK, así está más cañón. Y no está tan difícil. Si ustedes estudiaron bien los DJT, ¿qué pasa si yo meto una señal al amplificador y la señal de salida la obtengo por el conector? ¿Qué le pasa a la señal de entrada con respecto a la salida en cuestión de la fase?
¿Están en fase o están desfasados? Si están en fase, no hay problema. Y si están desfasados, ¿cuánto los desfasa? Entonces, tarea, vean el amplificador. El amplificador, y si yo saco la señal por el colector, ¿qué fase tiene? Y si lo obtengo por el emisor, ¿qué fase tiene? Y entonces ahí van a ver que con ese transistor yo puedo hacer eso. Ahora nada más tengo que conmutar cuándo es tal fase y cuándo es la otra. Ese es el principio. ¿Sí queda claro? Entonces un transistor BJT como amplificador, la señal de entrada con respecto al colector están en fase, y cuando es base emisor están desfasadas. ¿Cuántos grados? 180. O sea que funciona como un inversor, y ese es el principio de operación de los transistores. Son inversores naturales. ¿Sí queda claro? ¿Más preguntones? Así me gusta que estén de preguntones. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Subtítulo: Estándar de comunicaciones RS232. Estándar de comunicaciones seriales RS232. RS de Saúl, RS232. ¿Ah? Muy bien. Perfecto. ¿Qué dice el estándar RS232? El estándar RS232 en comunicaciones, estoy dictando, el estándar RS232 en comunicaciones del tipo seriales, ¿verdad? Porque ya dijimos que hay dos tipos de transmisión: paralelo y serie. Ya dijimos que paralelo son velocidades altas de transmisión y en serial son velocidades bajas. ¿Sí queda claro? Bien, entonces, el estándar RS232 define las particularidades eléctricas y electrónicas para la comunicación de dos DTEs, perdón, porque S232 sería DCE, ¿verdad? ¿Para dos qué, perdón? Para dos entes DTE. ¿Sí? Y ya dijimos que el DTE, ¿qué es? ¿Una qué? Una computadora. ¿Sí queda claro? Bien. Además de los estándares de conectores. ¿Cuántos estándares vamos a ver? 2. Y nos vamos a aplicar en uno. Uno, que físicamente así es el conector. ¿Qué tipo de conector va a ser este? DB25. Así está definido por el estándar RS232. Conector DB25. Y obviamente, ¿por qué 25? Porque tiene 25 pines. ¿Se queda claro? Y obviamente ese conector tiene dos formatos: el macho y el hembra. ¿Se queda claro? Bien. En el que vamos a utilizar para hacer la comunicación con la PC, ¿verdad? El convertidor USB a 232, ¿qué tipo de conector tiene? No tiene el DB25, entonces hay otro, ¿verdad? Que es el que vamos a manipular, que tiene menos pines, y es DB9 porque tiene 9 pines. Y también hay formato hembra y macho.
¿cuál es el que vamos a utilizar nosotros para hacer la comunicación con nuestro sistema de desarrollo? Entonces vamos a comprar un conector DB9 hembra. Bien. Como viene muy acomodado ya el compañero. Maestra, que vale, pues ahí le dejamos ya me cansé.